Enfrentamientos a bala, sicariatos, robos, violencia doméstica, femicidios son parte de los crímenes que se han incrementado en un 138% en 3 provincias de Ecuador. Nos referimos a Guayas, Manabí y Esmeraldas. Como medida para disminuir estas cifras, el gobierno nacional decidió implementar estado de excepción y toque de queda. Este último específicamente por parroquias, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, en la parroquia Jimena y Pascuales. Y si bien la delincuencia común, el crimen organizado transnacional y la violencia pueden y deben tener acciones a nivel transversal, interinstitucional y a largo plazo que incluya la misma prevención del delito, también es necesario empezar con acciones específicas más urgentes. Ampliamos este tema con nuestro primer invitado, el coronel Pazmiño. Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes, radioescuchas también de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación, Natalia. Muchísimas gracias. En su criterio, coronel, desde una perspectiva técnica, ¿cuáles serán los resultados de este toque de queda sectorizado? O dicho de otra forma, de crear fuerzas de reacción antidelincuencial en las áreas de mayor incidencia delictiva. ¿Es así como se hace la georreferenciación del delito? Es una georreferenciación del delito mal montada porque hay que considerar varios factores. El primer factor de ellos es que el momento que usted despliega una fuerza para controlar una actividad delictiva en un sector específico, tiene que automáticamente generar otras acciones y operaciones paralelas para evitar que estas organizaciones delictivas puedan salir de ese territorio para poder seguir contaminando el resto. Lo que estamos viendo en el momento es que es... Disculpe que le interrumpa, simplemente para dejarlo claro, es decir, que incluso esta acción, bajo su criterio, podría más bien afectar para que los delincuentes que se encuentran en estos sectores específicamente salgan de allí y cometan actos en otros sectores que antes no lo hacían. Es correcto. Pongo solo ejemplos concretos. ¿Dónde se dio los atentados contra los miembros de la fuerza pública? Los 4 personas fallecidas, fuera de las zonas que estaban siendo controladas, a un margen de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la delincuencia sale del sector para poder seguir operando. Y hay otro factor negativo de este estado de excepción, que yo le diría estado de decepción que tiene la población. Es básicamente lo siguiente, que los patrullajes que están haciendo, la presencia que están haciendo en territorio es temporal. No son las 24 horas del día. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado y al ECU 911, la mayor cantidad de actividades delictivas y de violencia y delincuencia se dan los días jueves, viernes, sábado y domingo. No quiero decir que los otros días no se den, también se dan, pero se dan en horas de la tarde y en horas de la noche y madrugada. Esto quiere decir que necesitamos implementar patrullajes en esas zonas y en esos ambientes territoriales. De acuerdo, entonces en su criterio, para dejarlo un poco claro, es una acción que se debía hacer, pero tenía que ser en conjunto con otras más que no se están haciendo. Sí, correcto, pero además hay otras acciones que no se tomaron en cuenta. Por ejemplo, estamos analizando solo toma de decisiones a nivel puntual. No estamos viendo el problema a nivel global, a nivel nacional. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente, porque el momento que estamos nosotros analizando que existen provincias de entrada y provincias de salida de droga, y entrada, por ejemplo, la provincia de Esmeraldas y provincia del Oro, de salida Manabí, Guayas y Santa Elena, y también hay otra en el cual tenemos provincias que son bisagras, que son de paso de droga, como Los Ríos. Esas provincias debían de ser consideradas, porque los índices delictivos ahí también son sumamente elevados. No se puede controlar la situación delictiva en base a parroquias. Eso, a mi criterio, está mal. Tenía que haberse generalizado y ampliado el espectro. Y hay algunas acciones que el Estado debe de tomar necesariamente. Por ejemplo,
Antes de entrar en detalle con más acciones, justamente me quedo con lo que usted está mencionando, que hay que tener una perspectiva más amplia en la lucha contra el narcotráfico. Sobre este tema en particular, yo le digo quizá algo que mucha gente no se atreve a decir, pero se conoce. Hay quienes sostienen que si no se tienen los recursos tecnológicos, presupuestarios, desarrollo de inteligencia suficientes, es mejor hacerse de la vista gorda ante el movimiento de droga, o incluso hay gobiernos en otros países que acuerdan canales de distribución con los propios cárteles. Evidentemente no es algo que ocurre ante la luz pública, pero ocurre. El gobierno ha sido enfático en que eso no es una decisión que van a hacer y que no hay tregua. Pero en ese sentido, entonces, sí tenemos todo lo que se requiere para llevar una verdadera lucha contra el narcotráfico. No tenemos lo que se requiere, y segundo, lo que usted acaba de describir es cuando las organizaciones delictivas, las mafias y protomafias, han tomado ya el control del Estado. Eso se llama un Estado fallido, y el país está camino a ser un Estado fallido. Pero usted nombró una cosa interesantísima. ¿Cómo se combate la delincuencia? ¿Cómo se combate la inseguridad? Se combate en base a acciones concretas y profesionales de inteligencia, que tampoco lo tienen al momento. Y, por otro lado, no todo es pie de fuerza. Lo que los gobiernos no comprenden es que la delincuencia y la inseguridad también es un problema social, un problema de pobreza, de inequidad, de falta de atención gubernamental. Usted me dirá, sí, pero esas son acciones que se van a tomar y van a durar mucho tiempo. Correcto, pero 2 décadas no se han tomado estas acciones, y muchas más años atrás no se han tomado, y es necesario que el gobierno comience a implementar este tipo de acciones. Les pongo solo una pregunta para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. ¿Cuántas escuelas del Milenio, cuántos centros de atención médica se han puesto en la ribera del río del río Daule, que conduce hacia el puerto de Guayaquil? Ni uno. Y les exigimos de esas personas que no colaboren con la guerrilla, que no colaboren con el narcotráfico o con los carteles o los microcarteles que se están generando al momento en ese sector. Falta de atención gubernamental, falta de fuentes de trabajo, una población educada, con buena salud, con fuentes de trabajo, no cae en manos de la delincuencia o del crimen organizado. Por supuesto que es así, comparto su criterio, coronel, y en ese sentido le pregunto, a propósito de las declaraciones del presidente Lasso, en la que señala esa corresponsabilidad que debieran tener los gobiernos locales, entendiendo igual que la seguridad no es competencia directa de los municipios, de las alcaldías, pero como usted dice, tiene que ser una labor más integrada. ¿Cuál, según su criterio, debería ser el rol y la participación de los municipios, por ejemplo, ante esta ola de criminalidad? La delincuencia y el crimen organizado que está afectando a la colectividad es una afectación a todos, pues. No solo le dice, a ver, los que votaron por el partido tal no van a ser afectados porque ellos están en la alcaldía. No, señores, no funciona así. Aquí es una afectación para toda la población que está en un territorio específico. Y al estar ahí y haber autoridades que son parte de elección popular por parte del pueblo ecuatoriano, pues necesitan colaborar directamente en ese sentido. Yo estoy consciente que no son responsabilidades, pero ante una situación de emergencia y ante una situación en la cual se está saliendo de control porque tenemos vidas en juego, hay que dar la mano y hay que sumarse a esas causas. No importa aquí la bandera política, ni tampoco la ideología. Aquí importa la vida de las personas y de los ciudadanos, específicamente para el tema de Guayaquil. Guayaquil, señores, tiene una problemática muy grave porque es considerada la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos, provincia de salida, plataforma internacional, la más importante de la cuenca del Pacífico. Ahí convergen todos los grupos, las protomafias, los microcarteles que están en formación, exactamente en la zona 8. Por eso son los enfrentamientos tenaces. Y lo mismo está replicándose en la zona de Esmeraldas, en Manabí, en la provincia del Oro. Esto se necesita una colaboración de todos, porque caso contrario, pues cada uno de ellos cree que con sus acciones aporta y colabora directamente con la inseguridad.
son acciones aisladas que no tienen efecto. Pero si integramos todos, por ejemplo, con una presencia disuasiva permanente, que es lo que yo propongo al gobierno, es diferente. Hay quienes conforman. Conforman primero la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Policía Metropolitana. También ahí está Fiscalía, Inteligencia. Están también ahí las empresas de seguridad privada previas una selección, entrenamiento y equipamiento. Y también yo consideraría, ante la violencia que se está generando a nivel nacional por este clima de inseguridad, personal militar y policial retirado, que son parte de esas fuerzas que tiene el Estado como fuerzas de reservistas. Eso necesitamos, previo un entrenamiento, equipamiento adecuado, completamente de acuerdo. Eso es lo que necesitamos al momento. El problema es tan grave que el gobierno tiene que pensar que no le está atacando el sicario, no, le está atacando ¿quiénes? Protomafias, mafias, carteles, microcarteles, eso es lo que le están atacando. Entonces, las acciones tienen que ser en una escala mucho más grande. ¿Hemos combatido el crimen organizado transnacional? No, señores, no estamos haciendo eso. Estamos tratando de controlar problemas de una parroquia, no del país. ¿Cómo se controlan los problemas del país? Primera recomendación que se le dijo al presidente de la República desde mucho tiempo atrás, y lo vengo haciendo. Restablecer fuerza de tarea conjunta Esmeraldas. Es vital para evitar la droga que ingresa al país. Militarización de puertos y aeropuertos temporalmente, porque por ahí sale toda la droga. ¿Cuánta droga ingresa de Colombia acá? 700 toneladas, 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. Eso ingresa al país. ¿Cuánto hemos capturado? 230 toneladas. Quiere decir que 500 toneladas siguen saliendo. Y queremos seguir combatiendo la delincuencia común. Señores, la delincuencia común, el microtráfico se nutre de estas cuestiones. Las megabandas que ustedes conocen, choneros, chonekillers, tigretones, lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son parte de la cadena y estructura del narcotráfico. Si usted corta eso, corta también el accionar de estas organizaciones. De acuerdo. Usted se ha referido en reiteradas ocasiones a la necesidad de crear esa fuerza de tarea conjunta. Todavía no se hace. ¿A qué cree que se debe? Indecisión política, falta de visión gubernamental. Hay que decir las cosas como son. Le estamos dando soluciones al gobierno. Acaba de declarar un estado de excepción en la provincia de Esmeraldas y dice, señores, vamos a declarar un estado de excepción para estas parroquias, la parroquia del Cantón Esmeraldas y nada más. El problema radica en que tienen cantidad, debo describir más o menos qué es lo que tienen ahí. Tienen los siguientes componentes de amenazas. Primero, Oliver Sinisterra, que está ingresando permanentemente, que tiene 7 u 8 zonas donde controla. Guerrillas Unidas del Pacífico de Colombia. Disidencias colombianas. Tiene Segunda Marquetalia. Tiene Ejército de Liberación Nacional. Solo esos como grupos armados colombianos que están ingresando. Me estaba olvidando del Ejército de Liberación Nacional. Narcotráfico. Tiene Cartel de Sinaloa. Cartel Jalisco Nueva Generación. Tiene también allá un grupo denominado Cóndor colombiano. Tiene bandas locales, los siguientes: tiguerones, tiene choneros, tiene águilas, tiene patones, tiene gángster. Todos esos están ahí concentrados. Entonces, y operan, porque ahí entra la droga permanentemente. ¿Qué acciones tiene que tomar el Estado? Militarice esa zona, señor. O sea, no es tan difícil pensar en eso. Y los puertos en particular, coronel. ¿Perdón? Los puertos, en particular los puertos. Es que por los puertos sale la droga. ¿Cuál es la distribución de la droga de esas 700 toneladas que le decía yo? ¿Cómo salen? 52% sale por el puerto de Guayaquil, primera plataforma internacional de distribución de droga. Entonces nos asustamos que por qué hay tanta violencia en zona 8 en Guayaquil. Ahí está la causa, señores. Claro, segundo, 35% sale por la provincia de Manabí, exactamente por el puerto de Manabí y contaminando carga en alta mar. 10% sale por el Puerto Bolívar en el Oro y 3% sale por Esmeraldas. Eso es la distribución de la droga. Entonces, si eso sigue saliendo y no hacemos nada, estamos diciendo, sigan trabajando. Eso es lo que está mal. Para terminar, coronel, la impunidad, también la ineficiencia judicial,
¿Cree usted que son aspectos en los que también hay que trabajar porque alientan al delito? Perfecta y excelente pregunta por lo siguiente. El crimen organizado para asentarse en un país requiere 3 condiciones. Penetrar la estructura gubernamental a través de campañas políticas para poder hacerse del poder. Segundo, penetrar los estamentos de seguridad y control, instituciones a través de malos elementos de policía, ejército, aduana, cuestiones de seguridad portuaria, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, penetrar los estamentos de justicia. Y para mi criterio es el más importante, porque la justicia ecuatoriana nos ha dado una muestra a todos de que la impunidad está por encima de ese juramento que hicieron cuando adoptaron esta carrera de leyes que dice que hay que servir al pueblo sobre todas las cosas. Aquí se sirve a los delincuentes, y mientras la policía lleva a los delincuentes a órdenes de la justicia, jueces y fiscales de la mano del delincuente le ponen libre por la otra puerta. Esa es la justicia ecuatoriana, y tenemos que estar esperando que la justicia internacional comience a darnos haciendo el trabajo a los ecuatorianos. Es una pésima imagen de seguridad. Así queremos que se invierta o se traigan recursos para fortalecer el desarrollo nacional. Ningún empresario viene donde no hay seguridad jurídica, señores. Y peor aún, donde los niveles de delincuencia e inseguridad son tan altos. Coronel, hemos podido hacer un análisis bastante interesante desde diferentes perspectivas que son necesarias de trabajar, pero no quisiera que usted saliera de este espacio sin también conocer un poco su opinión, también desde una perspectiva técnica con respecto a las cárceles. ¿Hay alguna alternativa inmediata? Porque también yo sé que podemos analizar en diferentes niveles y prevenir lo que está sucediendo, hablar de derechos humanos, en fin, pero de manera urgente, ¿qué es lo que usted haría para evitar que se produzcan más masacres en las cárceles del Ecuador? Lo que le recomiendo al presidente de la República es lo siguiente. Tiene que entregar el control solo de seguridad a la Policía Nacional por 1 año y medio. Retirar toda la fuerza de guías penitenciarios porque está corrompida en su totalidad. Cambiar la administración, no poner militares ni policías en la administración de centros carcelarios, porque los militares y policías los han dejado a la sociedad ecuatoriana un saldo de 360 y un tanto más de muertos. Ese es el resultado. ¿Quiénes tienen que estar ahí? Sociólogos, criminólogos, antropólogos, profesionales que verdaderamente tienen esa experticia para manejar este tipo de problema social. Y por otro lado, el Estado tiene que ir pensando ya en lo siguiente. Si estamos fracasando en el manejo de las cárceles, ¿será necesario o será viable privatizar los centros carcelarios como tienen otros países? Hay algunas alternativas que pueden ser eficaces para nosotros como Ecuador, porque la privatización carcelaria en otros países ha tenido un éxito tremendo. No sé si la idiosincrasia ecuatoriana lo permita, pero ahí están algunas herramientas, porque eso está ligado directamente ¿a qué? Básicamente a que esa sociedad, a esos presos, puedan reinsertarse nuevamente en la sociedad, y las empresas colaboran directamente. Y no tendríamos nosotros privados de libertad, esperando solo el desayuno, el almuerzo, la merienda, acostados y planeando delinquir. Ahí tendríamos a esos PPLs trabajando para su subsistencia y también para la sociedad a la que afectaron. Le agradecemos muchísimo por todos los comentarios que ha vertido en este espacio, coronel. Lo veremos seguramente en una próxima oportunidad. Gracias a usted, Natalie, muy amable por la invitación, muy gentil. Muy buen día.